Bueno, con respecto a las preguntas, la primera que les hacemos es si conocen han escuchado o conocen algún tipo de producto con respecto al proyecto que les estuve enunciando ahorita. Ok, bueno, realmente como producto, de acuerdo a las condiciones que nos has planteado, realmente no. Sí hay información en Internet o algunas instituciones que publican información en mapas, pero es con enfermedades muy específicas. Por ejemplo, está la estrategia Globocan, que pues, muestra toda la estadística del cáncer en el mundo en general, y en Colombia participan algunas ciudades, por ejemplo Cali, Nariño, pero no está, digamos, toda la información de todas las enfermedades, por supuesto. Y hay otra información que uno puede encontrar en las páginas de las instituciones pues, de salud del país, específicamente el Instituto Nacional de Salud, o el Ministerio de Salud, donde se muestran mapas de enfermedad, pero quizá no de la manera interactiva o como nos has planteado que puede ser el proyecto específicamente. Perfecto. ¿Y el doctor No, yo en realidad no Jaime? conozco ninguna iniciativa. Sé que el gobierno ha querido implementar ese tipo de estrategias y buscar información en ese sentido, pero quizás de pronto lo que más se le acerca es la estrategia de florecer en Barranquilla, que tienen segmentados los barrios en Barranquilla y dicen dónde están concentradas las enfermedades, pero en realidad es incipiente. Yo creo que es una buena idea. Pero adicionalmente hay una red social, en este momento no recuerdo el nombre, pero es americana creo, donde son los pacientes los que pueden reportar dónde es decir, le diagnosticaron un resfriado, entonces dice, hola, soy X persona, tengo un resfriado y estoy en tal sitio. Y va apareciendo en el mapa, pero no aparece, digamos, más información ni hay forma al ser digamos, una información subida por el paciente pues, o por cualquier persona, no hay manera de garantizar que realmente sea una información confiable. Perfecto. ¿Ustedes consideran que este tipo de servicios ayudarían de algún punto de vista dentro de sus organizaciones a solucionar alguna necesidad? Sí, o sea, es interesante en la medida en que podemos contar con una información georreferenciada, de dónde están los pacientes con un determinado problema de salud, y seguramente para el gobierno, por ejemplo, será muy importante conocer específicamente en qué regiones se concentran determinadas enfermedades y buscar de alguna manera intervenir en esas zonas con proyectos específicos. Entonces creo que sí es importante. Y en el caso mío, yo creo que para la organización puede ser una herramienta interesante desde el punto de vista del proceso de expansión. Cuando uno piensa en cómo va a crecer la empresa en otras ciudades, eventualmente sería interesante conocer dónde está concentrada la enfermedad para dirigir, digamos, el proceso de expansión a esos lugares. A mí me parece que es una posibilidad interesante. Y en ese orden de ideas, ¿ustedes comprarían este servicio en la medida en que lo necesiten? Es decir, depende de muchos factores. Es muy importante y quizás, digamos, una de las sugerencias en este momento es, listo, conocer muy bien de qué manera se va a vender para poder saber si uno lo va a comprar, ¿cierto? Me parece que es muy buena iniciativa, va a aportar mucha información y en ese orden de ideas, si uno, hablando específicamente de lo que se hace habitualmente en muchos laboratorios, necesita acceder a información de determinada índole como la que esta propuesta pretende entregar, es posible que se pueda adquirir. Ahora, no sabemos aún cuánto cuesta como para hacer todo el análisis y demás de costos y el presupuesto, pero es posible. O sea, si dependiera específicamente de mí a título personal, creo que sí. Perfecto. Yo creo que sí, todo depende de muchas cosas, pues yo creo que es el tema del momento en el que esté una compañía, si decide, digamos, tiene un presupuesto para ese tipo de análisis de información. Yo creo que sí, yo creo que, y no solamente nosotros, sino que hay muchas empresas que sí le invierten mucho dinero
a esas herramientas y creo que tranquilamente puede tener mercado. ¿Ustedes consideran que este tipo de iniciativas son innovadoras, a sabiendas de que las herramientas que se encuentran en el canal no son las más precisas o no son las más fáciles de encontrar? Sí, es una manera diferente de aproximarse a un problema que es común a muchos sectores. O sea, en Colombia particularmente, si uno se compara con otros países, por ejemplo Estados Unidos, carecemos de mucha información y más aún información confiable acerca de las estadísticas o de los indicadores en salud. Si usted piensa en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos saben prácticamente todo de todas las enfermedades, saben cuánta es la prevalencia, cuánta es la incidencia, cuántos, o sea, absolutamente todo de cualquier problema de salud que a usted se le ocurra. Entonces, en ese orden de ideas, si esta estrategia que están planteando ustedes es posible que nos dé una información, quizá sí sea una estrategia innovadora y probablemente solucione muchísimos de los problemas que tenemos en este momento. Sí, yo creo que es una estrategia innovadora. Pues, de todas formas, digamos, la construcción de los mapas es muy usado en otros escenarios, es usado en otros países. Digamos, entendiendo la innovación como traer un producto, un servicio a un escenario donde no estaba establecido, pues sí se consideraría fácilmente una innovación. Yo creo que ahí también hay que pensar en cómo esa solución crece de otra manera también, y es que no sea solamente fotos, sino que sea de pronto el video completo de cómo ese mapa se transforma en el tiempo y cómo se realizan intervenciones para que esos mapas cambien la realidad incluso social de los países y de las regiones, pero sin duda es una solución innovadora. Perfecto. ¿Ustedes creerían que esta herramienta es más útil o dónde podría ser más útil? ¿En el sector privado? Entendiendo como sector privado a cualquier entidad prestadora de salud que no pertenezca al gobierno en un 100%, o a la industria farmacéutica, o en su efecto si es más útil al Estado. No, yo creo que es una solución a problemas que atañen a tanto al sector público como al sector privado. Al gobierno ha de interesarle en el sentido de que va a poder conocer información de su población y va a poder, como decíamos ahorita, intervenir de acuerdo a la información que pueda observar allí. Y obviamente al sector privado le va a interesar porque finalmente va a poder permitir conocer dónde van a estar, por ejemplo, sus potenciales clientes o sus potenciales usuarios, o inclusive una institución de salud va a poder conocer dónde están sus pacientes y poder ofrecerles servicios de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las necesidades que identifiquen. Bueno, yo creo que inicialmente el sector privado se puede ver más beneficiado que el sector público, pero definitivamente eso tiene que también integrarse con estrategias del sector público. Es decir, el sector público tiene que aportarle a ese tipo de herramientas para que el sector privado también se beneficie. Para mí la iniciativa es muy interesante inicialmente para el sector privado, pero después si el sector público se integra sería mucho más posible de usar, más difundida, y además yo creo que la epidemiología es una cosa que es patrimonio público, es decir, eso debería ser más del componente público que del componente privado, pero el componente privado se puede beneficiar mucho. Perfecto. Y por último, ustedes, y doctor, principalmente usted, en esta última pregunta, ¿qué esperaría de una herramienta como esta desde el punto de vista médico? ¿Qué otros servicios esperaría aparte de ella que puedan ser utilizadas con sus pacientes o en el sector farmacéutico? Ok, bueno, partimos como de un hecho, y es que esperamos que esta información pueda garantizarse su confiabilidad
y que la fuente o el origen de esa información sea confiable como para poderle dar la suficiente credibilidad. Ahora, siempre va a haber un porcentaje de incertidumbre porque hay factores que son muy difíciles de controlar y que al final no necesariamente van a reflejar la completa realidad de un determinado sitio. O sea, puede que en el mapa vayamos a encontrar, no sé, 20 casos de un cáncer, pero no necesariamente la realidad va a decir que sí hay 20 casos. Es posible que haya un margen de error en esa información que nos estén presentando y que puede depender del origen de los datos, ¿sí? No. Y es un asunto en el que deberán trabajar pues para controlar de la mejor manera esa fuente de información que es la que va a alimentar el sistema. Como dicen por ahí, pues si usted le mete a un sistema basura, pues entonces el sistema va a sacar basura, pero si usted le mete una fuente de información de buena calidad, pues va a sacar unos resultados de buena calidad. Al final esos resultados van a servir para hacer diferentes análisis. En el sentido estricto de lo epidemiológico, la forma en la que se capture la información y la forma en la que se procese o se analice la información es la que va a permitir entregar unos resultados pues, de mayor o menor confiabilidad. Pero creo que es útil y que cualquiera de los sectores que hemos mencionado va a poder utilizar esa información de acuerdo a sus necesidades. Conocer la prevalencia de una determinada enfermedad es útil desde diferentes perspectivas. Si se le quiere desde el sistema público o desde el sector público para tomar medidas o políticas en salud pública, pero desde el punto de vista privado, pues también ofrecer servicios para solucionar pues, esas necesidades identificadas. Doctor, y para usted, dentro de su industria, dentro de su rol como director de una clínica de diabetes, ¿qué esperaría de un tipo de productos o qué servicios o productos podría esperar de él? Yo creo que desde mi lugar, probablemente lo que te decía al principio, para el tema de expansión sería muy interesante. También me parece interesante es cómo eso puede llegar incluso a dar más información y a, como te decía también más temprano, a hacer un tipo de predicciones sobre lo que está pasando. Yo creo que posibilidades también se le encuentran a la herramienta en la medida en la que se va desarrollando y se va aplicando con los criterios iniciales y a partir de ahí se va perfeccionando y se va redireccionando. Pero digamos desde lo que a mí me corresponde, yo creo que más que nada para el tema de expansión, de progresión y de qué estamos haciendo con las enfermedades en la industria de la prestación de servicios de salud. Ok, en todo caso, muchas gracias por este espacio y por este tiempo que nos brindaron y esperemos más adelante mostrarle cómo vamos con el proyecto. Muchas claro gracias. Sí, muchísimos éxitos. Estaremos atentos a esos avances. Muchas gracias. Muchas gracias.